Suicidio, accidente y homicidio. Las tres principales teorías sobre mi misteriosa muerte. Soy Marilyn Monroe y hoy no les hablaré de mi vida, sino de mi muerte. Desde que perdí la vida la madrugada del 4 de agosto de 1962, la idea sobre las posibles causas de mi muerte no han cesado. Aún hoy se debate si fue un suicidio, un asesinato o si fallecí como consecuencia de una sobredosis involuntaria. El anuncio de mi muerte súbita sorprendió y conmocionó al mundo entero. ¿Cómo podía ser que la mujer más deseada y brillante de Hollywood hubiese fallecido de una manera tan extraña, poco después de haber cumplido 36 años? ¿Quién había estado conmigo durante aquella última tarde de agosto? ¿Cuáles habían sido las principales causas que habían determinado el final de mi vida? La primera versión sobre mi muerte fue el suicidio, donde según la madrugada del 5 de agosto, mi ama de llaves se extrañó al comprobar que la puerta de mi habitación estaba cerrada y sin embargo, la luz seguía encendida. Asustada, llamó a Ralph Greenson, mi psiquiatra, que acudió rápidamente a su casa en Brentwood, California, rompió la ventana de la habitación y me encontró muerta sobre mi cama, con un frasco de somníferos vacío junto a la mesita de noche. Horas más tarde, cuando Thomas T. Noguchi me realizó la autopsia, no halló señales de violencia ni pinchazos, por lo que descartó que me agredieron o que fui asesinada. Los análisis de sangre revelaron que mi muerte se había producido a causa de una ingesta masiva de un medicamento recetado para trastornos nerviosos y de sueño. Al examinar mi hígado, comprobaron que la proporción presente de fármaco era de un 13%, el doble de la encontrada en sangre. Esta alta dosis demostraba que la ingesta había sido progresiva y que el cuerpo había ido absorbiendo la sustancia durante un periodo de tiempo sustancial antes de mi muerte. El forense de Los Ángeles clasificó mi muerte como probable suicidio. 20 años después del suceso, durante una segunda investigación no hallaron pruebas que corroboraran las teorías de homicidio, sin embargo, sí que llegaron a conclusiones que ponían en duda el posible suicidio. Al realizar la autopsia, el forense no había encontrado restos del fármaco ni en mi estómago, ni en mi duodeno, ni siquiera había hallado las supuestas manchas de color amarillo que debían dejar las cápsulas del medicamento. Considerando que este se disuelve fácilmente en agua, muchos sostenían que si la sustancia no había dejado manchas en mi cuerpo era porque había sido introducida mediante un enema. La policía refutó esta hipótesis, alegando que para alcanzar unas dosis de este fármaco tan alta en sangre, tenía que haber ingerido la sustancia de manera progresiva y no en una sola noche. De esta manera, llegaron a la segunda teoría: muy probablemente, había muerto por una sobredosis accidental, al superar la dosis recetada de esa medicación, y no a causa de un suicidio premeditado. Pero años más tarde Anthony Summers hizo una investigación y reveló datos importantes de mi vida. En primer lugar, Summers reveló que yo había muerto a causa de una sobredosis mucho antes de la hora oficial dictada inicialmente. El biógrafo asegura que me habían encontrado en mi habitación, en una situación crítica, entre las 10 y las 11 del 4 de agosto. Inmediatamente, el ama de llaves llamó a una ambulancia, que me recogió en estado comatoso, pero todavía con vida, e intentó trasladarme al Hospital Saint John's de Santa Mónica. Pero fallecí en el camino y en vez de llevarme al hospital, la ambulancia dio media vuelta y me dejaron de nuevo en mi cama. Después de entrevistar a varios de los miembros del equipo de la ambulancia, Summers confirmó esta versión. Así, que yo había fallecido a última hora del día 4 y no durante la madrugada del 5, como decía la versión oficial. Summers entrevistó a Sidney Gilaroff, quien era mi estilista, al que había llamado a las 9:30 de la noche del 4 de agosto, a quien le había confesado que estaba rodeada de peligro. Le hablé de traiciones, de hombres importantes y de amores clandestinos. Le conté a mi confidente que aquella tarde Robert Kennedy, con quien mantenía una relación, había estado en mi casa gritándome y amenazándome. Pues el hermano del presidente había ido a verme para terminar su relación conmigo. Me dolió ver que la promesa del futuro matrimonio que Robert me había prometido se desvanecía en el aire. Lo reté diciéndole que daría una rueda de prensa en la que revelaría todos los secretos de la familia Kennedy. Horas después morí. Había sido silenciada. Hay muchos clavos sueltos en mi muerte, comenzando con que el FBI había bloqueado cierto material de mi caso. Los investigadores lograron descubrir que existía un archivo 105, designación que servía para clasificar e investigar a alguien por razones políticas. Claramente,
Había sido espiada y vigilada por el riesgo que suponía para los Kennedy la cercanía que habían mantenido conmigo. En 2015 encontraron mi carta perdida. Después de años de investigación se verificó que el documento era original. En la carta le contaba a mi amigo íntimo que me sentía vigilada y que creía que estaba en peligro. Mecanografié la carta en casa de mi vecino para que nadie me viera. Dicen que después de leer la carta los investigadores no tienen dudas de que me asesinaron. Pero pese a las innumerables pruebas presentadas por Anthony Summers y el hallazgo de esta importante carta, mi muerte nunca se ha esclarecido del todo. Quizás, con el tiempo, es que llegarán nuevas informaciones que confirmen o refuten las diversas teorías. Quizás la verdadera historia ya se encuentra ante nosotros y lo único que nos queda por hacer es creerla. ¿Qué papel habían cumplido en mi muerte los hermanos Kennedy, dos de los hombres más poderosos de Estados Unidos, con quienes había tenido relación? Dejen su opinión en los comentarios.